El ayuno de Moisés tiene algo en particular, tiene algo diferente más bien. Y es que Moisés se capacita durante estos 40 días de ayuno en el monte Sinaí. Fue mientras recibía las tablas de la ley. Dice la Biblia que cuando Moisés estaba allá arriba hablando con Dios durante los 40 días, fue un ayuno de preparación igual que Jesús. Porque Moisés, recuérdate que después que baja es que comienza a guiar el pueblo. Entonces, Moisés necesitaba ser capacitado por Dios en ese ayuno, si no Moisés. Aún así, con ese ayuno tan poderoso, mire cómo golpeó la peña. Nota que tú describe que Moisés recibe los 10 mandamientos, pero es en ayuno. En ayuno. O sea, hay cosas que Dios nos quiere entregar, pero tenemos que estar en ayuno. Y si no estamos en ayuno, no estamos aptos para recibir la misma. Y mientras más grande es lo que tú pides, más esfuerzo tienes que tener a la hora de ayunar. Moisés duró 40 días para recibir las tablas de la ley y muchas cosas que aún la Biblia no describe que Dios habló con Moisés allá arriba. O sea, que durante ese tiempo solamente Moisés estaba cara a cara con el Señor, hablando con el Señor, escuchando la voz de Dios, pero era preparándolo y capacitándolo. Moisés salió de un ayuno tan poderoso, Aarón, como ese, y rompe la tabla, prácticamente hace una ira. Cuando ves que el pueblo estaba desenfrenado, corrompido, rompe la tabla ahí mismo, con un ayuno de 40 días metido en la cotilla. Imagínate si el hombre no hubiera ayunado. Imagínate si no hubiese estado en ayuno. El ayuno que Moisés estaba ejerciendo era un ayuno de preparación ministerial. Por eso es que Moisés todavía es contado por uno de los hombres más poderosos que pasó en la Biblia. Todavía el libro de Hebreo habla de Moisés como un hombre grande, de gran estima para Dios. El cuerpo de Moisés, ¿por qué tú crees que Satanás peleó por el cuerpo de Moisés? Es que porque Moisés en el cuerpo portaba un misterio. En su ADN, Moisés portaba un misterio espiritual que le fue revelado, según algunas personas, en el Sinaí. Bendiciones y sean bienvenidos a una nueva entrega al junto de mi hermana y amiga Miguelina García. Como siempre es un beneplácito compartir con ella esos excelentísimos temas, los cuales son de gran provecho para cada uno de nosotros. Así que un Dios y cada uno de nosotros, nuestra hermana mesiánica de este lado. Amén, manito, Dios te bendiga más. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, estamos bajo fuego en el nombre de Jesús. Dios bendiga a esa audiencia hermosa que se está conectando ahí en el nombre de Jesús. Y ustedes saben, mis amados, fuego, candela, chiva, prendido. No podemos retroceder porque hay una fuerte ola de ataque espiritual, Aarón, que realmente está matando los ministerios. Y lo que estamos pasando ahora mismo es algo fuerte. Ya cuando uno se postra a orar, mira, muchachos, no se ve. Mucha batalla. Mucha guerra, uno se desconcentra porque hay un ataque espiritual a nuestra vida. Pero vamos en el nombre de Jesús como las águilas. Sí. Vamos a renacer. Que yo sé que Dios nos va a dar la fortaleza. Amén. El apóstol Pablo nos habla a retomar esa armadura. Mesiánica, en medio de esa ola, de ese bombardeo, de tanta batalla, ¿qué tema usted nos trae? Amén. El tema que traemos para hoy es el ayuno más poderoso del mundo espiritual. El ayuno más poderoso. Sí, del mundo espiritual. Es algo que realmente el tema ayuno es común, pero vamos a hablar del ayuno en otras bases o otros aspectos más bien. Ok. Si voy a leer un texto bíblico. Recuerda que ese es tu cámara, ¿oíste? Ese sí. De nosotros dos. Sí, verdad que cosa entre otros. Voy a leer un texto bíblico, mis amados, que yo sé que nos va a fortalecer y le va a dar énfasis a lo que yo quiero desglosar en esa obra, el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 2. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Gloria a Dios. Cuando yo utilizo el término de ayunos poderosos, me refiero a aquellos ayunos que se hacen con un objetivo específico. Aquellos ayunos que se hacen para romper, para desmenuzar, para obtener algo del mundo espiritual. Si nos vamos a la Biblia, los ayunos más poderosos, yo voy a elegir 3 ayunos que fueron poderosos en gran manera. Okay. Esos ayunos se hicieron con un objetivo específico. El primero es nuestro amado y Señor Jesucristo. El ayuno que Jesús hizo, que fue el ayuno que más se marcó en la Biblia, uno de los ayunos que tenía más peso espiritual, porque se hizo por un método de preparación ministerial, es el ayuno de Jesús. Ok, Jesús, me está haciendo mención, disculpa, del ayuno de preparación, que prepara al creyente. Que prepara al creyente, sí, pero que es elegido por el Espíritu Santo para una preparación específica. El ayuno de Cristo, el ayuno de Jesús se basa en su ministerio.
se basa en la preparación ministerial del maestro. Cuando Jesús hace esos 40 días, después de hacer ese ayuno, es donde sale y principia su ministerio. Antes de Jesús hacer los 40 días, como que él estaba ministeriando, pero vemos que este ayuno fue el que la última copa que derramó, la última gota que derramó la copa, por así decirlo. Es el ayuno que le da empuje o enfoque a su ministerio. Después que Jesús ayuna, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, que durante la preparación de su ministerio hubo tentación. Durante la preparación de este ayuno hubo ataques de Satanás. Sí. Pero estos ataques eran principales, primordiales y necesarios dentro de su ministerio, porque esto era una capacitación que Jesús estaba obteniendo en su ministerio. Vemos que cuando Cristo está en el desierto, que está siendo tentado, él puede vencer la tentación, porque había un ayuno dentro de él que le estaba dando la fuerza para proseguir. Dios. Cuando Jesús está dentro del desierto y es tentado, vemos que él puede combatir por la palabra, porque otra cosa que voy a resaltar, y es que la palabra se activa cuando tú tienes ayuno. La palabra se activa cuando tú tienes peso en el mundo espiritual. Okay. Hay personas que decretan la palabra y la palabra no tiene ningún efecto porque no hay peso. Y para que haya peso se necesita un ayuno poderoso. O sea, se necesita una consagración. Tú me estás diciendo que el ayuno de Jesús fue para fortalecerlo, prepararlo y darle mayor poder en el llamado y en el ministerio. Perfectamente, efectivamente, así es. Cuando Cristo está en este ayuno, vemos que no es Satanás quien lo lleva al ayuno. Es el mismo Espíritu Santo, que lo lleva al desierto para ser tentado. Es decir, que la tentación siempre va a estar ahí. Pero la tentación es una capacitación en el ministerio. Si Jesús no vence la tentación dentro del desierto, cuando él saliera del desierto sin ser tentado, entonces cuando lo atacaran los demonios fuera, iba a caer. Por eso es que primero permitió el Espíritu Santo que él fuera llevado al desierto para ahí vencer la tentación. Dios. El sistema es el siguiente, que estamos ayunando, estamos buscando a Dios, pero no estamos venciendo la tentación. Es necesario muchos ayunos, claro, porque el ayuno nos fortalece. Es necesario mucha oración, porque la oración nos acerca más a Dios. Pero es necesario el desierto, porque el desierto es lo que nos capacita dentro, aleluya, siento a Dios, dentro de la guerra. Vemos que cuando Jesús estaba en los 40 días, dice que después que terminó, fue que fue llevado por el Espíritu al desierto. Después que Jesús sale de este ayuno, se ve con hambre, se ve con necesidad de comer, gloria al nombre del Señor, y se ve una dificultad. Su carne estaba débil. Jesús carnalmente estaba débil, pero el Señor, el Espíritu Santo, lo lleva al desierto para una capacitación más profunda. Y es ahí donde se presenta el enemigo, donde se presenta el adversario. Satanás sabe que con un ayuno como ese, de 40 días, hay muchas cosas que se rompen. Algo que voy a resaltar y es que el número 40 significa preparación y rompimiento. Okay. Cuando una persona hace un ayuno, vamos a poner que se entregando, sea, por ejemplo, desde la mañana hasta las 12 del mediodía, 40 días es rompimiento y entrega, preparación ministerial. Vemos que después que Jesús sale, otra persona que voy a recalcar o voy a enganchar aquí es Elías. Después que Elías hace los 40 días, que es celebrando una victoria prácticamente, que fue la guerra que tuvo con los profetas, después que él tiene esa guerra que hace los 40 días, pero después que él camina con Dios hasta el monte Oré, que fue donde se metió en una cueva para amanecer, es donde Dios habla con Elías. Dice que Elías, aleluya, estaba cansado. Dice, mira Señor, yo estoy cansado, yo no soy mejor que mis antepasados, quítame la vida, yo estoy cansado de esto, yo estoy cansado de huir prácticamente. Dice que él se acostó debajo de un enebro y ahí se duerme. Cuando se duerme, entonces viene un ángel y le toca, le da comida, él se levanta, mira la comida, que fue una torta cocida y un vaso de agua. Y vuelve entonces y se duerme. A lo que el ángel por segunda vez vuelve y recurre donde estaba Elías y le dice, levántate porque el largo camino te resta. Vuelve Elías y come, entonces se levanta a caminar. Dice que fortalecido con la comida de ese día caminó 40 días. O sea, ese alimento espiritual que el mismo Señor le entrega a Elías es para que él pudiese proseguir con la preparación de su ministerio. Vemos que después que Elías hace los 40 días, donde Jesús, el Señor Jehová le habla y le dice, mira, prepara en tu lugar a Eliseo, toma por rey a Jehú, y comienza a darle instrucciones. Mira, yo no hubiera notado esa parte porque en verdad
dice la palabra que luego de esa porción caminó 40 días y 40 noches, o sea que se mantuvo en ayuno. Se mantuvo en ayuno. Fueron 40 días de ayuno que hizo Elías, al igual que Jesús y al igual que Moisés, que voy para allá. Podemos analizar que estos ayunos todos fueron de preparación. El ayuno de Cristo fue de preparación ministerial. El ayuno de Elías fue de preparación para ascensión al cielo, porque después de ese ayuno donde él capacita a Eliseo y vemos que un Jehú hace unas cuantas cosas y luego es que asciende al cielo después de ese ayuno, que también fue un ayuno de preparación, porque cuando Elías obtiene esos 40 días de ayuno en el Señor, entonces su ministerio comienza a ser delegado para otra persona. Sí, Dios sí. capacitó el ministerio de Eliseo en el ministerio de Elías. Esos 40 días que Elías estaba haciendo era capacitación para entrega a otra persona. O sea, que el ministerio de Eliseo se fortaleció primero en la vida de Elías. Elías caminó a Bashaya. Yo siento a Dios en esta hora. Elías caminó como Eliseo, porque primero fue el ministerio de él y luego es entregado a Eliseo. Entonces, es un ministerio que se va empleando de manera poderosa mediante el ayuno. Wow. Cada vez que yo ayuno, yo me acerco a un nivel más. Por eso es que usted ve que hay personas, por ejemplo, Aarón, que ayunan 10 días, por ejemplo. Yo voy a ayunar porque quiero que mi esposo venga al evangelio. Pero vemos que otras personas ayunan 10 días por lo mismo y no se le entrega. Porque el ayuno es una decisión espiritual. Por eso es que hay personas que están ayunando y simplemente están por estar. Cuando yo ayuno, yo le estoy diciendo al Señor, toma mi guía, toma mi rienda, haz lo que tú entiendas conmigo. Yo he hecho ayuno simplemente de agradecimiento, sin decirle a Dios, mira, te voy a, quiero esto por esto, no. Simplemente, Señor, por gracia, porque ha sido bueno conmigo. Tremendo. Ese es uno de los ayunos que más empleo tiene en el mundo espiritual. Porque cuando yo lo he hecho así, yo veo cosas que Dios me entrega, que digo, wow, yo no esperaba esto. Porque de agradecimiento, agradecerle a Dios. Por eso yo decía en un video pasado que agradecerle a Dios cuando tú te levantas y decirle gracias Señor por el aire, gracias por la comida, gracias por mi familia, es una actitud de agradecimiento y de adoración al Eterno. Padre Santo. El Eterno es donde se siente engrandecido contigo. El Eterno es donde se siente halagado porque dice, wow, ya me está dando gracias por algo que yo le estoy regalando. O sea, hay que ser agradecido por el Señor. El ayuno de Moisés. El de Moisés. Es uno de los ayunos que yo diría que es más poderoso. El ayuno de Cristo, obviamente, porque nuestro Maestro es poderosísimo. Pero el ayuno de Moisés tiene algo en particular, tiene algo diferente más bien. Y es que Moisés se capacita durante estos 40 días de ayuno en el monte Sinaí. Fue mientras recibía las tablas de la ley. Dice la Biblia que cuando Moisés estaba allá arriba hablando con Dios durante los 40 días, fue un ayuno de preparación igual que Jesús. Porque Moisés, recuérdate que después que baja, es que comienza a guiar el pueblo. Entonces, Moisés necesitaba ser capacitado por Dios en ese ayuno, si no Moisés. Aún así, con ese ayuno tan poderoso, mire cómo golpeó la peña. Wow, me gustó algo ahí. Y es que nota que tú describes que Moisés recibe los 10 mandamientos, pero es en ayuno. En ayuno. O sea, hay cosas que Dios nos quiere entregar, pero tenemos que estar en ayuno. Así es. Y si no estamos en ayuno, no estamos aptos para recibir la misma, Miguelina. Así es. Y mientras más grande es lo que tú pides, más esfuerzo tienes que tener a la hora de ayunar. Podemos ver que Moisés duró 40 días para recibir las tablas de la ley. Y muchas cosas que aún la Biblia no describe que Dios habló con Moisés allá arriba. O sea, que durante ese tiempo solamente Moisés estaba cara a cara con el Señor, hablando con el Señor, escuchando la voz de Dios, pero era preparándolo y capacitándolo. Señores, Moisés salió de un ayuno tan poderoso, Aarón, como ese, y rompe la tabla. Prácticamente hace una ira. Cuando ves que el pueblo estaba desenfrenado, corrompido, rompe la tabla ahí mismo, con un ayuno de 40 días metido en la cotilla. Imagínate si el hombre no hubiera ayunado. Imagínate si no hubiese estado en ayuno. El ayuno que Moisés estaba ejerciendo era un ayuno de preparación ministerial. Por eso es que Moisés todavía es contado por uno de los hombres más poderosos que pasó en la Biblia. Todavía el libro de Hebreo habla de Moisés como un hombre grande, de gran, aleluya, gran estima para Dios. El cuerpo de Moisés, ¿por qué tú crees que Satanás peleó por el cuerpo de Moisés? Es que porque Moisés en el cuerpo portaba un misterio. En su ADN, Moisés portaba un, aleluya, siento a Dios, un misterio espiritual que le fue revelado, según algunas personas en el Sinaí, pero no pudieron descifrarlo nunca. Por eso es que hay personas que tienen algo tan fuerte del Señor, que por más que Satanás ataque, sabe que no puede derribarlo. Sí. Porque tienen una conexión plena con Dios. Mira, hay gente que el enemigo lo ataca y es por atacarlo, porque sabe que nunca van a abrir brecha, porque sabe que, aleluya, que nunca van a desviarse. Hay gente en la Biblia, por ejemplo, un José.
José nunca se mudó de su posición. José nunca dijo, yo no voy a seguir mi sueño. Él siempre anduvo a la perfección. Wow, Dios o sea, mío. cuando hablo de ayuno poderoso, me refiero a aquellos ayunos que tienen la capacidad de romper algo. Tienen la capacidad de cambiar, de mudar algo en el mundo espiritual. Y acceder al mundo espiritual. De acceder, exactamente, de palpar, de tocar el mundo espiritual. Elías durante los 40 días habló con el Señor. El Señor se le apareció en 3 niveles diferentes. Viento, fuego, torbellino. ¿Verdad que sí? Niveles diferentes que Elías experimentó mientras estaba en el escondite, mientras estaba en la cueva. Por eso dice, entra a tu aposento y cierra tu puerta. Que ahí en el secreto es donde Dios te va a hablar. O sea, Miguelina, tú me estás diciendo que hay misterios poderosos, hay remas poderosos, hay niveles poderosos que Dios le quiere otorgar al creyente. Sí. Pero está demandando que ese creyente entre en ayuno. Y es lo que tanto se dificulta para nosotros podernos atener de ese alimento, soltar la cuchara, poner el plato a un lado. Exacto. ¿Qué tú le recomiendas a esas guerreras, esos guerreros, que Dios tiene esos misterios reservados para ellos? Sí, mira, lo primero es que yo sé que es difícil ayunar. O sea, en cierto sentido, porque ya después que uno va alcanzando algunos niveles, los ayunos se van incrementando, Dios te va exigiendo más. Por ejemplo, la persona que todavía no sabe ayunar y que quiere, pero no sabe, que no ha iniciado los ayunos, es necesario ir haciendo lo que es un ambiente, creando un ambiente espiritual con el Señor. Lo primero que te voy a decir es, retoma las escrituras. Si, por ejemplo, por alguna razón tú dejaste de leer la Biblia, porque a todos no pasa. El momento que tú duras hasta 3 o 4 días sin poder leer la Biblia. Estamos rezagados. Claro, por la guerra. Entonces, retoma las escrituras. Si tú por alguna razón no puedes leerla porque te duermes leyéndola, escúchala en audio. Porque eso me ha ayudado mucho, bastante, yo diría, Aarón. Entonces, leer las escrituras te van a alimentar tu espíritu y te van a inspirar a hacer otra cosa de manera espiritual. Cuando yo leo mucho las escrituras, yo quiero ayunar. Cuando yo leo mucho las escrituras, yo quiero orar más tiempo, porque las escrituras te van dando fortaleza a tu vida espiritual a que sigas avanzando. Entonces, concerniente a lo que es el ayuno, si tú no sabes, por ejemplo, lo que es ayunar de manera constante, de manera frecuente, de manera extensa, lo que podemos hacer es iniciando con ayunos cortos. Ok, ¿cuántos ayunos? Por ejemplo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, son ayunos cortos, pero te van a ir capacitando, te van a ir ampliando más tu conocimiento espiritual. Sí. Y te vas a ir acercando más a ayunar más. Tú no ves que tú haces un ayuno, por ejemplo, a mí me ha pasado, un ayuno de 3 días, pero yo quiero experimentar lo que significa, lo que se siente hacer un ayuno de 5 días. De 7 días, de 7 días, ¿tú me entiendes? Entonces, tú vas alcanzando madurez a mediados de que te vas dirigiendo al Eterno. O sea, cada ayuno, señores, hay algo que tomar en cuenta. Cada ayuno es simbólico. Cada ayuno en el mundo espiritual tiene un significado. Si Dios te dijo a ti, a 3 días de ayuno, significa resurrección y rompimiento. Cada ayuno es simbólico. El ayuno de 40 días es un ayuno que tiene que ver con la preparación ministerial. Preparación, lo vemos en Jesús, como tú lo decías. Ajá, al igual que el ayuno de 25 días, tiene que ver con la preparación, el complemento ministerial. Son códigos espirituales eso. Los ayunos todos son simbólicos. Cada persona que hizo un ayuno, por ejemplo, el mismo Saulo ayunó 3 días. Un ayuno de liberación fue el de él, un ayuno de resurrección y liberación, porque se recuerden que Saulo es sorprendido por el maestro en medio del camino, luego él cae al suelo y el Señor le dice que era un instrumento escogido. O sea que hay personas que pueden sentir atadura y peso, muchas veces demoníaca, de cosas ancestrales que lo siguen, claro, que cuando entran en ayuno como Saulo entran en un rompimiento. Un rompimiento, así es. El ayuno tiene un poder poderosísimo, valga la redundancia. El ayuno tiene un poder muy sobrenatural. Por eso dice el mismo Jesús, hay géneros que no salen si no es con ayuno. Por ejemplo, hay días en tu casa que tú vas a tener una guerra tan fuerte que si tú no ayunas tú no vas a poder levantar la espada, porque hay guerras que necesitan ayuno obligatoriamente. Tú puedes orar 3 horas, 4 horas, 5 horas, pero si tú no ayunas, no se va a ir. Porque hay géneros que tienen que salir, pero con el ayuno. Wow. El ayuno es una espada. El ayuno es una espada muy poderosa. El ayuno liberta, rompe cadenas, rompe ataduras. El ayuno es un misterio muy simbólico. Pero no todos los creyentes saben eso, mesiánica. Hay que ponerlo al tanto. Así es. Y no todos los creyentes les gusta ayunar. Y eso está mal. Porque yo como cristiana, si yo me quiero acercar a lo espiritual, yo necesito ayunar. Cuando yo estoy ayunando, yo me estoy negando a mí misma. Cuando yo estoy ayunando, yo le estoy diciendo, Señor, encárgate tú, que yo me voy a menguar. Porque el ayuno, cuando uno está en ayuno, está en humillación.
no está abstenido de todo lo que sea secular para entregarle ese momento al Señor. Entonces, como Dios ve esa disposición tuya, lo que hace es que te premia. Sí. O sea, a nosotros es que nos conviene ayunar, Aarón. Sí, sí. A nosotros nos conviene porque nos acerca más a la presencia. Wow. Gloria a Jesús. Tú tocaste unos puntos tremendos acerca primeramente de los tres principales personas que tú usaste, que fue Jesús, Moisés y Elías. Y Elías. Y es que Cristo en el ministerio, antes de principiarlo, el mismo Espíritu Santo lo lleva a ayunar. Lo lleva a ayunar. Si Cristo, el grande de los grandes, para iniciar su ministerio tuvo que ayunar, ¿cuánto? ¿Cuánto nosotros? Así es. Y sin embargo tenemos creyentes que no quieren saber del ayuno y quieren ser poderosos en un ministerio. Sí, así es. Mira, lo primero que Cristo nos da a demostrar, que siendo el Hijo de Dios, que tenía todo poder, toda autoridad, o que tiene más bien todo poder, toda autoridad, que conoce el mundo espiritual como nadie, ayunó 40 días. Y lo hizo para dejarnos nosotros a saber de que el ayuno tiene un poder y de que el ayuno es un arma que debemos utilizar. Wow. El Señor en varios pasajes bíblicos, Aarón, nos ha dejado a deducir más bien, de que el ayuno o de que nuestra vida espiritual es una guerra. Es una guerra, es una batalla, es una lucha. Y por eso Él nos ha capacitado de armas espirituales. Y el ayuno es una de ellas. Y el ayuno es una de las armas espirituales más poderosas que usted se puede imaginar. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en ayuno y cuando estoy ahí, estoy con las chicas. Habían como 5 o 6 mujeres ahí. Ese día yo no podía dormir. Me sentí incómoda, di muchas vueltas, me sentí con calor porque yo me pongo así cuando hay una atmósfera negativa. El Señor no me deja dormir. Me quita el sueño que yo me cierro los ojos y se quedan igualitos. Gloria al nombre del Señor. Y cuando estoy ahí dando vueltas, y el Señor, yo sé que estoy peleando con algo. Muéstrame con qué es porque todavía no estoy mirando. Todas las mujeres estaban dormidas, pero yo estaba despierta dando vueltas y con calor y bien movida. Incómoda totalmente. Digo, Señor, muéstrame con qué es que estoy peleando, porque yo sé que estoy peleando con algo, pero no sé qué es. Cuando estoy ahí, que me siento, me recuerdo de la pared. De repente veo que de la pared que está frente a mí viene saliendo un personaje. El personaje era blanco, resplandeciente, que brillaba. Y cuando viene saliendo era una mujer muy bonita, con un vestido largo hacia abajo. Un vestido blanco totalmente. Y yo me quedo observándole y mi espíritu, mi discernimiento me dice que no era un ángel. Wow. Cuando yo me quedo observándole mismo, sentí que el Espíritu Santo me arrebató en lenguas. Y me hace así, que por favor que me callara, que no hiciera ningún tipo de ruido porque ya fue a hacerle daño a alguien dentro del lugar. Y me hace así que no hable. Y entonces ahí yo me paré con más violencia y la reprendí. Pues el Señor me dijo que era una bruja de alto nivel y estaba vestida de blanco. Si yo en ese momento no hubiese estado quizás en ayuno, Dios no me muestra, porque como decía, todos los ayunos son simbólicos y todos representan un nivel diferente. Hay personas que ayunan 10 días y no pueden ver lo que ven otros que ayunan 8 días, porque son diferentes niveles y diferentes espacios espirituales. Hay planos espirituales. Hay planos espirituales en el que tú navegas que yo no puedo navegar, Sí, por ejemplo. sí. Hay uno que yo navego que quizás tú no puedes entrar. Porque hay personas que Dios no les permite ver ciertas cosas porque no están capacitados. Y al no estar capacitados pueden hasta sufrir un infarto. ¿Usted sabía eso? Hay cosas del mundo espiritual que atemorizan. Sí, sí. Hay espíritus que vienen de Dios que atemorizan. Entonces todo eso, el Señor te va capacitando poco a poco. Hoy te muestra, por ejemplo, un espíritu extraño, mañana te muestra una bruja, pasa de un satanista, dependiendo de tu nivel, para que Él te vaya capacitando poco a poco. O sea que el ayuno te abre los ojos espirituales. Bastante. Y a la misma vez es una alma poderosa para interceder. Sí. Y clamar y desbaratar planes de las tinieblas. Sí. El ayuno poderoso, Aarón, es el que se hace con un propósito específico. Hay personas que ayunan, yo voy a ayunar porque quiero que Dios me entregue a mi esposa. Pero está bien que hay que orar por eso, por ejemplo. Pero los ayunos espirituales son los que se hacen para pelear en el mundo espiritual. Por ejemplo, yo quiero que Dios me dé sabiduría o quiero que Dios me enseñe a predicar. Son ayunos espirituales porque tú te estás dirigiendo por lo que es la palabra. Sí, para poder recibir. Para poder recibir. Te está siendo capacitado en el mundo espiritual. Entonces, un ayuno poderoso es el que se emplea plenamente mediante lo espiritual. El ayuno que hizo Cristo fue un ayuno espiritual totalmente porque fue llevado por el Espíritu al desierto después de que estaba capacitado
para poder enfrentar esa guerra. Señores, enfrentarse con Satanás no es cualquier cosa. Porque el enemigo tiene un poder, aunque su poder es limitado, tiene su poder. Tiene un poder, tiene obvio. una fuerza muy fuerte. O sea, él se enfrentó al enemigo tú a tú prácticamente. Y podemos ver que durante estuvo ahí peleando, es algo muy profundo, durante estuvo peleando Jesús con él, lo llevó a diferentes niveles en el mundo espiritual, Wow. el mismo Satanás, porque le mostraba él mismo, le decía, mira, te daré todo eso, o sea, que lo llevó, lo movió en el mundo espiritual, es algo muy profundo. O sea, realmente. el Espíritu Santo se anticipó a los planes del enemigo. Exactamente. Como Dios lo sabe todo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, sabía que estas tentaciones venían. Pero Cristo tenía que estar fortalecido, preparado para poder refutar esas tentaciones. Y lógicamente la preparación de Cristo se debió a los ayunos previos. Exacto. O sea, Miguelina, en palabra reducida, el ayuno nos da lo que se llama el dominio propio para refutar las tentaciones de la tiniebla. Por supuesto. Claro, cuando yo ayuno, yo tengo la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. De deducir entre una respuesta concreta y una que no sea concreta. Yo tengo la capacidad de elegir también las cosas positivas y las cosas negativas. Porque, por ejemplo, yo que esté en ayuno, viene una persona con una palabra, ahí tú puedes discernir cuando alguien está hablando de parte de Dios, viene con una palabra que no es muy acorde, tú puedes discernir si Dios te está hablando o no. Pero tú estás en ayuno, tú estás capacitado en el mundo espiritual. Matando ese hombre natural. Exactamente. Tus sentidos espirituales están agudizados, porque eso es lo que hace el ayuno. Agudiza tu ser espiritual. Y si el ser espiritual está agudizado, la carne ha menguado y no puede tener poder sobre el espíritu. Por eso es que dice que es una lucha constante, el espíritu y la carne. Porque la carne te dice no ayunen, comete un sábado y temprano, pero el espíritu dice ayuna, porque vamos a pelear una guerra espiritual ahorita, ayuna. O sea, que mientras más yo hago que mengua mi carne, más el espíritu se fortalece. Espérate, mesiánica. ¿Y cómo yo me fortalezco? En ayuno. En ayuno. Yo me fortalezco en ayuno, es en oración, buscando a Dios. O sea, ahí está lo que dice Pablo. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos. En el Señor. Y ayuno es una de esas fortalezas. Dice, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Ahí está, en el poder de su fuerza, o sea, en su espíritu. También el libro de Efesios dice, fortaleceos en su espíritu. O sea, en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos fortalecemos? Buscándole en ayuno y oración. Lo que el Señor siempre nos ha dejado a relucir o a resaltar en las Escrituras es que debemos fortalecer el hombre espiritual. El hombre carnal para nada puede tener poder sobre nosotros. El espiritual es el que debe fluir. Porque cuando más yo hago que el espíritu fluya dentro de mí, más yo me acerco a Dios y más conectada estoy con las cosas espirituales. Más palpo las cosas espirituales que son de Dios. O sea que hay que tener mucha cuenta con esto. Porque hay personas que están diciendo que el ayuno. Alguien me dijo, por ejemplo, que ¿por qué yo ayunaba? Si ya Jesucristo pagó lo que yo debía pagar. Y yo me quedé tranquila porque yo sé que el espíritu inmundo habla a través de personas. Entonces, el ayuno es un arma filosa. Es como la espada del espíritu, que es la palabra, que son almas. Y podemos ver, el libro de Efesios habla de armaduras espirituales y las enumera cada una de ellas. Habla del yelmo de la salvación, del calzado del evangelio, del casco, habla de todas esas cosas que nos pueden ayudar. Y si el Señor nos dejó armas espirituales, porque una guerra. Estamos en una guerra. Exactamente. Si el Señor nos dotó de armas espirituales, es porque estamos en un pleito recio y debemos proseguir como valientes que somos. Por eso dice Hebreos que no somos de los que retroceden. No. Somos de los que avanzan en el nombre de Jesús. Como ayuno poderoso, manito Aaron, yo podía enumerar varios. Sí. Ayunos, por ejemplo, que rompieron un estratagema espiritual. Porque si nos basamos en la Biblia, cada ayuno que esas personas hicieron fueron simbólicos y tuvieron un poder, una influencia para romper, desatar, desligar, quebrantar. El mismo ayuno de Daniel. El de Daniel, wow. Fue un ayuno que movió lo espiritual a tal modo que se movió un principado para atacar ese ayuno. Sí. Pero se movió también otro príncipe de Dios para atacar ese principado. Es un ayuno, podríamos decir, un ayuno de guerra espiritual. De guerra espiritual. Donde hay cosas que el cielo ya ha dado la orden para que llegue a ti. Exactamente. Pero hay guerra, hay obstáculos. Sí, había una guerra fuerte en contra de Daniel en los aires. Porque el ayuno de Daniel lo que hizo fue que movió a Dios. Ese es el ayuno poderoso. Al mover lo espiritual de Dios se movió el enemigo en contra de su ayuno. Ahora, hay algo ahí, mesiánico, y te interrumpo para que tú sigas fluyendo. Sí. Y algo que tú resaltabas, un ayuno ordenado.
Porque no es ayunar por ayunar. Exacto. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el orden que llevo en el ayuno? Porque el ayuno de Daniel no fue un ayuno al azar. ¿Cómo lo explico? Daniel ayunó 21 días. Cuando describimos 3 veces 7, nos da la suma de 21. O sea, Daniel ayunó 7, ¿verdad? Que es el número perfecto de Dios. 3 semanas de 7. El número 3 con la Trinidad. O sea, que Daniel viene en un ayuno, en un orden cronológico divino que hace efecto en el mundo espiritual. Efectivamente, así mismo es. Entonces, ese ayuno de Daniel provocó una guerra, una turbulencia en el mundo espiritual. A lo que Daniel nunca desistió de este ayuno. Si vas a otra persona y el Señor me dice a mí, por ejemplo, ahí es donde vamos, donde no estamos recibiendo. Daniel escucha que el ángel le dice, Gabriel, el ángel Gabriel le dice, mira, desde el primer día tu ayuno fue escogido, o sea, fue recibida tu petición. Pero el príncipe de Persia se me opuso. Tuvo que venir Miguel para pelear con él para que yo pudiese venir a entregarte. Algo que notamos aquí, y es que Daniel no desmayó, nunca. Daniel siguió combatiendo. Daniel dijo, el primer día no veo nada, el segundo día no veo nada, el tercer día, mientras yo no vea que Dios se mueva a mi favor, yo voy a seguir. Persisto. Fue persistente en el ayuno. Y eso es lo que a veces nosotros soltamos, la persistencia. Mientras tú no veas que Dios se mueva a tu favor, no suelte. No suelte. Mientras tú no veas que Dios te entrega, no suelta. Aleluya. Por eso es que hay gente que no están recibiendo. Porque de que le llegue el ataque, ellos sueltan. A Daniel se le levantó una guerra. Mira que hasta lo echaron en un foso, pero él no soltó. Él nunca desmayó. O sea, que cuando yo más violenta soy, por eso dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Violencia, y solo los violentos Lo arrebatan. Lo arrebatan. O sea, es necesario ser violento porque la violencia espiritual es lo que te va a, aleluya, siento a Dios, es lo que va a hacer que lo de Dios se mueva y se aproxime. Como es una violencia espiritual que te está atacando, hay que ser violento. Porque hay momentos en los ayunos que nosotros desistimos, desmayamos y nos quedamos tranquilos. No va a pasar. Yo hice 7 días y no vi nada. Sigue ayunando porque algún día va a acontecer. Mientras más, como decía ahorita, mientras más tú ayunas, ¿a ti qué te conviene? Porque más tú te acercas al trono de la gracia. Podemos ver que Daniel, señores, 21 días batallando y aún así nunca soltó el ayuno. Dios Padre. Se le levantó el diablo de manera tan fuerte que fue al mundo espiritual y a lo físico. Se empleó 2 veces y aún así él nunca desmayó. Por eso le dijo el ángel, eres muy amado. Aleluya, eres muy amado en los cielos. Porque eres un hombre que sabe ser persistente. Eres un hombre valiente que no se detiene ante la prueba ni la tribulación. Dios mío, aleluya, perdón. eres un hombre que sabe caminar en Dios. Eres muy amado en los cielos. Y una de las cosas que nosotros podemos analizar en todo eso es que Daniel recibe, señores, donde se mueve Miguel hay problema. Miguel se movió para combatir el príncipe de Persia, para quedarse batallando. Miguel, el arcángel Miguel es un arcángel de guerra. Sí, sí. Cuando Miguel desciende, hay problema, hay cabeza cortada obligado, porque es un arcángel que tiene la autoridad de destruir. Cuando Miguel desciende es una guerra segura. Sí. Y podemos ver que Miguel descendió a pelear. Oigan, un general que hay en el cielo que se llama Miguel, porque Miguel dice que tiene su propio ejército. Sí, allá sí. en el cielo, es un comandante. Hay que hacerle el saludo. Y aún así peleó por Daniel. De hecho, el único que pudo impulsar a Satanás del cielo. El único. Y que también va a pelear con Satanás es él. Sí. O sea, podemos analizar que la autoridad que le ha dado Dios al arcángel Miguel es una autoridad muy poderosa. Y vemos cómo él se mueve con tanta humildad, se movió a pelear por un siervo. Por eso uno. Pero ¿qué estaba haciendo ese siervo? Wow, estaba haciendo efecto al mundo espiritual. Porque hay estaba gente que golpeando. quiere que Dios movilice ángeles de guerra a su favor. Pero ¿cuál es la posición de ellos? Exactamente. ¿Qué están haciendo, Miguelina? Mira algo, Aarón, que me conectaste mientras estabas hablando ahí. Es que hay personas que yo le he escuchado en culto. Señor, mueve ángeles de guerra, ángeles qué sé yo, qué ángeles qué sé. Y llaman cuántos ángeles. Y a veces no se siente la presencia de ellos. Porque dependiendo, como tú dices, lo que yo esté haciendo, mi consagración, cómo esté yo delante de Dios. Porque hay personas que están llamando ángeles que ni siquiera conocen. Y un ángel de eso desciende y hay un problema. Sí, sí. Yo recuerdo que fui a un culto y había, yo creo que lo dije una vez, había un varón que estaba predicando. Un varón con una dimensión espiritual única. Y cuando él dijo, yo veo un ángel que entra así, 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 él lo describió. Dios me permitió verlo y fue donde yo casi caigo para atrás porque precisamente la descripción que le estaba dando yo la vi y veía ese personaje así mismo que se paró en la puerta y entró, un ángel rojo que decía sanidad. Y cuando ese ángel entró se sintió como que todos la brisa, como que entró una brisa con él
que movió todo. Y ahí todo el mundo comenzó a sentir al Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo es un espíritu de liberación que impulsa lo negativo. Cuando el Espíritu Santo llega, se siente como una brisa. Por eso cuando el mismo Dios se le aparece a Elías, se le apareció como un torbellino. Algo que impulsa, que saca, que despoja. Primero lo que Dios está haciendo es despojando. Dice que ahí no estaba Dios porque el Espíritu Santo estaba despojando. Estaba limpiando. Estaba limpiando el ambiente para poder hablar con Elías. Recuérdate que Elías viene tenso, viene guapo y viene en batalla. Está cargado el hombre. Está cargado. Entonces el Espíritu Santo tiene que impulsar la negatividad para él poder entrar. Hey, Gloria a Jesús. está profundo eso. O sea, tú me estás hablando de una manifestación de Dios, pero en cuanto a una limpieza espiritual. A una limpieza espiritual. A un despojo espiritual para luego manifestarte la esencia que Él tiene. Exactamente. Miguelina, entrando ya en conclusión, pero me gustaría que abordemos un poco del ayuno de Esther y Mardoqueo. Muy fuerte. ¿Qué tú crees que provocó, que causó el ayuno de Esther? Mira, el ayuno de Esther fue un ayuno de rompimiento y de liberación. Podemos ver que el decreto en contra del pueblo era destrucción, era destruir ese pueblo, exterminarlos a través de Amán. Pero Esther toma este ayuno de liberación y rompimiento, combatiendo el edicto, el decreto que le fue entregado al pueblo. Entonces, esos 3 días, que significa resurrección, lo que hace Esther es que resucita lo espiritual que hay dentro de ella. Aleluya. Y aparte de que ella resucita lo espiritual que hay dentro de ella, ella promulga que sea Dios el dueño de su pueblo. Por eso ella dice, yo voy a ayunar y a orar por este pueblo. Aleluya, es necesario que yo ayune. Esta mujer está metida en una dimensión espiritual tan poderosa que el ayuno de ella hizo que otras cadenas se rompieran. Aleluya, por eso es que el pueblo entero recibe liberación. Cuando hay un líder espiritual en una iglesia, el pueblo entero recibe. Cuando hay un líder que ayuna y se fola por las cosas de Dios espiritualmente hablando, entonces el pueblo, usted siente la iglesia que siempre está avivada. Siempre hay un fuego, siempre hay una, aleluya, siempre hay algo de Dios dentro de la iglesia. Yo he ido a congregaciones que yo siento el fuego y es que el líder es espiritual. Hay una iglesia que busca a Dios. Hay una iglesia que busca. Por eso es que cuando Jesús principió su ministerio, comenzó a escoger. Pero ya ese hombre venía de un ayuno de 40 días. Sí, sí. O sea, un líder espiritual totalmente, que siempre vivía en ayuno. En una de las ocasiones que tanto estuvo con los discípulos, recuerdo que uno de los discípulos, más bien, le dice, mira, ven a comer. Ese no, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Del que me envió. Siempre estaba en lo espiritual. El mismo Natanael se sorprende cuando ve a Jesús, le dice, Jesús, es aquí un verdadero israelita en que no engaña. Un hombre que vivía en lo espiritual todo el tiempo. Sí, sí. Jesús, aún siendo tan espiritual como podemos ver, todo el tiempo estaba siempre centrado en el Espíritu Santo. Aún al final, ya cuando iba a morir, le dice, Padre, si es posible pasarme esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Todo el tiempo se mantuvo en lo espiritual. Ahora bien, la pregunta que yo podía hacerle a él, o que la audiencia me haría a mí, ¿se puede ser espiritual todo el tiempo? Sí. Claro. Se puede. Porque si Jesús lo hizo, que Él es nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo, ¿verdad que sí? Entonces nosotros podemos hacerlo. Por eso el mismo Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Sí, sí, es necesario emplear lo espiritual en nuestra vida, atraerlo. Porque si la guerra espiritual la arrecia, yo tengo que arreciar, Aarón. Sí, Cuando a mí se me levanta una turbulencia que yo no puedo con ella, yo arrecio, le doy más fuerte al ayuno. Porque yo sé que así como voy a vencer. Pero si yo me están golpeando y me quedo así, y me están golpeando, algún día voy a caer. Es necesario que aunque me golpeen, yo siga golpeando también. Porque en el nombre de Jesús yo declaro que si me golpean, yo voy a golpear, pero no caeré yo, caerá en mi enemigo, caerá mi oponente, en el nombre de Jesús. Tremendo. Vamos a entrar en conclusión con el pasaje que leíste, Hechos 13. ¿Sabe que me gusta bastante? Sí. Donde habla de la iglesia de Antioquía y los hermanos que estaban ¿en qué? En ayuno. En ayuno. O sea, que aún después de Cristo la iglesia siguió ayunando. Amén. Entonces, ahí tenemos argumentos para refutar a aquellos que dicen que no debemos ayunar porque Cristo ya lo hizo. Así es. Pero Miguelina, hay algo que se activó allí mientras ellos ayunaban. Y fue que se activó la sensibilidad espiritual. Porque dice que el Espíritu le habló a estos ministros diciendo, apártame a Pablo y a Bernabé. O sea que el ayuno me hace sensible a la voz del Espíritu Santo. A la voz del Espíritu. Mira, el ayuno tiene un poder tan tridimensional que el ayunar rompe barreras, quita obstáculos, quema lo que no viene de Dios, pero te acerca más a lo espiritual, al Espíritu Santo. Recuérdate que en el ayuno, quien está menguando es mi ser carnal.
y que se está sobreviviendo mi ser espiritual. Entonces, si mi ser espiritual está más activo que mi ser carnal, entonces mis sentidos espirituales están agudizados y prestos al Señor. Recuerden que tenemos una parte espiritual que es la que Dios sopló en el huerto. Y esa parte espiritual es la que se conecta con nuestro Dios Todopoderoso. Si esa parte espiritual está alimentada de lo que es el ayuno y la oración, yo siempre voy a estar cerca del Padre. Mi espíritu siempre va a estar escuchando su voz. Una de las cosas que podemos ver, uno de los misterios que sucedieron en el huerto, es que cuando Adán peca, dice que la voz de Dios se paseaba, ¿verdad que sí? O sea que constantemente ellos estaban escuchando a Dios mientras eran espirituales. Pero cuando pecan, es donde en poco se le va lo que es la voz del Espíritu. Pero hay algo más profundo ahí, es que Adán no ayunaba, pero Adán estaba cerca de Dios porque su ser espiritual, al ser creado por la misma mano de Dios, era un hombre totalmente espiritual, estaba cerca de Dios. O sea, que el ayuno lo que hace es que me acerca a lo espiritual. Mientras más, por eso es que hay personas que Dios le muestra cosas que a otros no. Por ejemplo, hay personas que tienen revelaciones proféticas que Dios le da, que se cumplen, a otros no le pasa, porque son personas que están más cerca de Dios, más fuera, aleluya, de lo que es la carne y más activo en lo espiritual. Es necesario entender que el ayuno nos ha sido dejado por Jesús como una enseñanza. Aún la oración, porque Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Sí, porque es bueno enfatizar que el ayuno obligatoriamente va de la mano con la oración. Va de la mano con la oración. El ayuno y la oración son dos armas de guerra poderosas. Si tú mezclaste estas dos armas, muchachos, tú eres inderrotable. Porque el enemigo sabe que son armas poderosas. Por eso es que nos ataca con debilidad los ayunos para que soltemos. Por eso es que nos quita el deseo de orar. Porque sabe que son armas que destruyen fortalezas en el mundo espiritual. Mientras más tú ayunas, mientras más tú oras, más cerca estás del trono de Dios. Dios mío, el ayuno más poderoso en el mundo espiritual. Miguelina, eso está descomunal y es excelente de glosa. Sabemos que con la ayuda de Dios, ¿verdad? Al favor de esa bella y fiel audiencia. Aleluya. ¿Cuáles son tus últimas palabras para esa fiel audiencia que está ahí? Amén, mis amados. Mis últimas palabras, este tema, claro que sí, serán siempre instarlo e instruir a usted a que busque más a Dios. ¿Por qué? Porque buscar a Dios nos conviene a nosotros. Mientras más yo estoy cerca del Señor, mientras más yo adoro a nuestro Dios o adoro a nuestro Padre, es donde más las cosas espirituales se acercan a mí. Y estar cerca de Dios es estar resguardado. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuál es el abrigo del Altísimo? Es su presencia. Dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra es su espíritu. O sea, que estar cerca de Dios me instruye a mí espiritualmente, me acerca al trono de la gracia. Estar cerca de Dios en ayuno y oración es lo que me motiva a que otros busquen, porque te voy a decir algo también. El ayuno es tan poderoso que cuando yo ayuno hay personas que se inspiran por mí. Dice, wow, esa sierva yo la vi que estaba en un ayuno de 10 días en el monte, estaba en un ayuno de 15 días y se inspiran, se van inspirando poco a poco y de una vez le oran a Dios y quieren hacer ese mismo ayuno, porque los ayunos atraen niveles en el mundo espiritual. Cada vez que yo ayuno me acerco más al Señor. Amén, guerrera. Así que Dios te siga bendiciendo. Amén, amén, amén. Y te siga dando la fuerza. Amén. Para que permanezca en el camino y siga trayendo temas tan especial como son estos. Gloria a Dios. Así que usted que está ahí, deje en la caja de comentarios qué tal le ha parecido este maravilloso, excelente tema acerca de lo que es el ayuno más poderoso en el mundo espiritual y qué otro tema al junto de mi hermana le gustaría que estemos tratando. Dale me gusta, suscríbase si aún no lo ha hecho y será hasta una próxima entrega. Amén. Bendiciones. Amén.